en la violencia Ya del estamos, cambio. Marco. Ya estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestras charlas para la regeneración argentina, patrocinadas por la Fundación Atlas. Hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo de la Porera, director ejecutivo de la Fundación Mungibón, profesor de la Universidad San Andrés, profesor de la Universidad de Itela, PhD en Economics por la Universidad de Chicago, y editor del libro La economía de Perón, una historia económica. Este es un libro editado en diciembre del año pasado, destinado a analizar en forma de capítulos distintos aspectos de lo que podría llamarse el modelo económico peronista desde 1946 a 1955. Este es un libro sumamente interesante. Es un libro que ha sido escrito como un libro de historia, pero se lee con el corazón y con la cabeza, pensando en el presente y pensando en un diagnóstico de los problemas que hoy afectan a la Argentina. Desde ese punto de vista es un libro sumamente particular. Nos invita a reflexionar sobre elementos que explican nuestra situación actual y elementos en los cuales vamos a tener que de una forma u otra enfrentar si queremos modificar el orden de cosas prevaleciente. De alguna forma, uno puede asumir que la Argentina contemporánea ha sido creada en estos años 1940, que van desde 1945 a 1955. La Argentina, nacida en esos años, desde el punto de vista económico, está caracterizada por el cierre de la economía, la pérdida de sentido de nuestro Banco Central como protector de la estabilidad nominal, la intervención arbitraria del Estado en la asignación de recursos, el debilitamiento de los derechos de propiedad y la pérdida de calidad institucional. Todos estos rasgos terminan dando como resultado un prolongado periodo de bajo crecimiento, fragilidad fiscal estructural, niveles de inflación absolutamente insólitos a nivel mundial y crisis macroeconómicas recurrentes. A contramano de este fracaso económico indiscutible, que es lo que presenta la Argentina a lo largo de estos 70 años, vemos, sin embargo, una exitosa empresa política que ha conseguido ocupar el centro de la escena durante 70 años. Vamos a pedirle al doctor de la Porera que nos dé una pequeña síntesis de cuál es la tesis central del libro, qué es lo que se recoge del conjunto de cosas que ha sido abordada en este amplio análisis. Gracias, José. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Atlas y a José por invitarme, osar invitarme nuevamente. Fue la segunda vez que estoy. Mira, esto ha sido muy interesante. Nosotros, la tesis, por qué se escribe el libro La economía de Perón 46-55, es porque en el fondo hay varias preguntas de muchos historiadores económicos, muchos analistas, viste, que han dicho que la Argentina empieza su decadencia, Guido Di Tella dice en 1914, porque termina la incorporación de tierras, Gran Bretaña entra en decadencia, tenemos la Primera Guerra Mundial, luego vos tenés básicamente la Gran Depresión impacta a la Argentina, pero de todas maneras... pero claro, conocemos los números, vemos que la Argentina, por ejemplo, tiene hasta el año 1941, 42, o hasta el 43, la misma tasa de inflación anual durante 45 años que la tienen los Estados Unidos. Vemos claramente que la tasa de crecimiento argentina es bastante interesante durante esos años. Entonces dijimos, mirá, a nosotros nos parece que el punto de inflexión aquí, con respecto, como vos decías, al presente, debe estar acá. Debe estar básicamente en lo que fue el modelo, digamos, de la política económica implementada por
el peronismo del 46 al 55. Y la verdad que entramos con esa hipótesis, con la hipótesis de decir, y lo voy a decir, perdonen la palabra, ¿no? Mario Vargas Llosa no se preguntaba, o en un libro, ¿cuándo se jodió el Perú? O digamos, bueno, ¿cuándo se jodió, se jorobó la Argentina? Hay varios autores, como vos decís muy bien, aplicamos análisis económico riguroso, hicimos análisis empírico de los mercados laborales, salarios, productividad de la economía, qué pasó con el sistema de las reformas de seguridad social, qué pasó con ese mercado de capitales incipiente que tenía la Argentina en su moneda doméstica, que luego desaparece. Vos dijiste el Banco Central, y obviamente lo que nosotros vemos es que la Argentina termina con una situación de datos macroeconómicos muy promisorios, que empiezan muy promisorios en el 46 y termina con un sistema macroeconómico, un régimen socioeconómico absolutamente desbalanceado. Y eso significa que se supeditó básicamente todas estas medidas, digamos, que hace Perón, a un proyecto político, digamos, de largo alcance, un proyecto político de largo alcance. Ahora bien, Perón no nace de un repollo, como dice muy bien Roberto Cortés Conde en el primer capítulo que recomiendo, y vos también, viste, me acabas de mostrar que, claro, hay una situación de emergencia en el mundo porque terminaste la Segunda Guerra Mundial, terminás la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Europa continental está destrozada y está dividida en dos ideologías que compiten. Obviamente el soviet, ¿no? O sea, la órbita soviética, y aquellos que van a ser firmantes de los acuerdos de Bretton Woods. Pero al principio, hasta el 47, 48, en esas medidas de emergencia, vos tenés países como Francia, como Italia, que tienen políticas bastante intervencionistas de nacionalización de servicios, pero que a partir del Plan Marshall y a partir, no digamos, del Plan Marshall y a partir de una reflexión sobre cómo revertir la situación, van a discontinuar las políticas básicamente de una intervención masiva en la economía. O sea, los europeos se van a apartar, es verdad, se va a crear una economía social de mercado, la cuestión social es una cuestión más importante de lo que era el capitalismo probablemente entre 1860 y 1920 por varios motivos que no voy a explicar acá. Pero Perón es admirador básicamente del sistema corporativista, sobre todo el italiano, y lo dice menos, pero también del alemán, ¿no? O sea, él viene con una admiración profunda, digamos, por lo que hace Mussolini, y uno diría, y además el problema que va a tener la Argentina, que justamente Perón va a ser parte de un grupo así de pensadores que van a ser más bien germanófilos y van a tener una muy mala relación, obviamente, con los ganadores de esa contienda. Es decir, llámese los Estados Unidos. Y entonces uno puede decir que, y lo que va a hacer Perón es porque hay un proyecto político, porque es un proyecto político porque Perón básicamente sabe que de alguna manera eh, toma el poder desde la Secretaría de Trabajo, va a establecer reformas laborales y va a sindicalizar. Lo más importante que va a hacer Perón es alterar el funcionamiento del mercado laboral, va a alterar el funcionamiento del comercio internacional con la cantidad de reservas acumuladas que tenía la Argentina. Obviamente ahí tenés un stock como para poder disipar. Va a ser ahí viene la gran marca del peronismo, ser campeones del mundo en disipar stocks de riqueza. Él va a disipar esas reservas y podemos analizar después cómo. Y va a ser una redistribución entre comillas, la redistribución entre comillas de ingresos o redireccionar ingresos, los flujos, más rápida que ha conocido la historia económica contemporánea entre el 46 y el 48. Vos tenés situaciones insostenibles donde los salarios reales del sector industrial suben en ese periodo
qué sé yo, 30% en términos reales, o sea, vos no tenés un aumento de la productividad en 30%. O sea, empiezan a haber un crecimiento, digamos, absolutamente alocado e insostenible en base a intervenir todos los resortes de la economía, ¿no? Y entonces, como vos dijiste, absolutamente todos los resortes de la economía va a intervenir en una reforma, nacionalización de la banca central, va a intervenir en la reforma también del sistema financiero, que va a pasar a ser un agente de captación de depósitos básicamente para el Estado, para la banca central, va a intervenir en el comercio internacional a través de una serie de distorsiones mayúsculas, digamos, entre el precio de los exportables y los importables, va a intervenir protegiendo a la industria, va a establecer distorsiones en el mercado cambiario de manera salvaje. Recordemos que hasta el 45, hasta el 43, la Argentina debe ser la moneda, está en el segundo o tercer puesto como moneda más fuerte del mundo. Eso parece increíble, pero es así. Es decir, empieza, o sea, la Argentina, entonces él ve, cuando vos tenés la moneda más fuerte del mundo, cuando vos tenés reservas internacionales realmente sumamente amplias, o sea, la Argentina tiene stocks para que vos puedas intervenir esos stocks y empezar a hacer todo este tipo de reformas. Y él no va a cambiar, es decir, en Europa ustedes saben muy bien, acá termino si quieren con las, pero esto es importante, en Europa, gracias al Plan Marshall, se evita que Italia y aún Francia caigan bajo el órbita, o Austria bajo la órbita, ¿viste?, soviética, tenían los partidos comunistas prácticamente en coaliciones del gobierno. Y Perón observa esto, observa, digamos, lo que ocurre, y no solo que trata de frenar o morigerar el intervencionismo, digamos, sobre los distintos resortes de la economía argentina, sino que Perón va a acelerar ahí sobre los mercados de capitales, va a acelerar también de manera muy, pero muy importante sobre la agricultura, ¿no? En los capítulos de agricultura vemos claramente el enfoque errado, en donde esta mentalidad dice, bueno, mira, en la agricultura hay una oferta relativamente inelástica, independientemente ¿viste?, del precio que tenga, y por lo tanto hay renta económica, como diríamos los economistas, ¿no? Si vos tenés, ¿viste?, una oferta, digamos, y vos tenés, cuando en realidad, obviamente Daniel Lema ahí presenta muy bien los estragos que le produce a la agricultura y la ganadería el gobierno de Perón. Luego lo que va a hacer, a través de, bueno, nacionaliza obviamente las empresas y estatiza las empresas de servicios públicos, que se las compran los británicos, y viene otra marca registrada tremenda del peronismo, que es congelar las tarifas de los servicios públicos. Es decir, esta es una, salvo el caso de Menem, que Menem habría que estudiarlo, es como un outlier, digamos, de lo que sería prácticamente el peronismo, aún siendo peronista, habiendo sido peronista Menem. La marca registrada es el subsidio, es la inflación reprimida y el subsidio de las tarifas. O sea, por donde vos los veas es una transferencia, digamos, de ingresos absolutamente divorciada de la evolución de lo que tiene que ser la productividad, la inversión de una economía. Yo diría que esa es una marca registrada, digamos, del peronismo, que luego además, y acá termino, ese proyecto político, esa subordinación de la economía a lo político, pero al proyecto político, lo quiere cristalizar con la reforma a la Constitución del 49. O sea, no es solo que no da vuelta, no solo que no trata de empezar a dialogar con Estados Unidos, con respecto, no solo que, sino que se aparta, y vos ves ahí que la Argentina se va a apartar definitivamente de cualquier indicador macroeconómico que te pueda presentar con respecto al resto del mundo. Y luego el libro tiene cosas muy interesantes. José Luis Burr analiza el mercado laboral. Entonces vos saliste con la mitología de que los salarios reales volaron, ¿viste?, durante el periodo peronista. Entonces uno
los economistas decimos que vos te vas con un proxy, o sea, vos, viste, te vas con un indicador que es, seguiste la serie del salario del obrero industrial. Claro, era el salario del obrero industrial sindicalizado en una industria protegida. José Luis Burr se tomó el trabajo de desagregar los salarios por distintos sectores, y vos ves que los salarios mira, es muy interesante, se desploman en el área de la educación. El salario de los docentes se desploma en términos reales, se desploman en otros sectores que no están sindicalizados, se desploman, y el promedio te da que los salarios reales en el mercado laboral están absolutamente estancados cuando sale Perón. Pasa que lo que la gente va a esto es muy importante, porque esto va a ser parte del relato, ¿correcto? Es decir, lo que el libro encuentra es realmente este enfoque de intervenir en los distintos resortes de la economía, y en donde terminás básicamente con un desorden, porque es un desorden porque tampoco es que el peronismo es una planificación soviética que obviamente estaba condenada al fracaso, pero que aguanta un tiempo, sino que termina en una situación de desorden, de un déficit fiscal absolutamente insostenible. Ahora podemos ir a eso, a las cajas previsionales. Perón tiene, justamente como empieza básicamente a afiliar a los sindicatos y los empresarios empiezan a aportar a las cajas de jubilación, vos tenés en la base, hay mucho más aportantes y plata y liquidez de los que se jubilan. ¿Entendés? Tenés el tema, ¿viste? En el cálculo vos. Entonces, lo que va a ser interesante que apenas se tengan esa liquidez, las cajas están sumamente líquidas, ¿qué va a hacer el gobierno peronista? Muy, muy actual y muy presente, le va a pedir un canje del líquido por unos bonos, digamos, ¿no? Unos bonos ad hoc por parte del Estado que se los enchufan a las cajas, digamos, previsionales a un 3% anual, cuando ya la tasa de inflación la tenías a un 20% anual, o sea que estabas desfondeando las mismas cajas. ¿Qué hace con esas cajas previsionales, además? Cuando se hace el cálculo actuarial, digamos, cuando se empiezan a jubilar, esas personas se jubilan al 80% de su último haber o salario, y el cálculo actuarial, una capitalización al 3% en términos reales, te dice que esa persona debería haber cobrado, en algunos casos, 57%. Esto también lo ve Juan Luis Burr. Quiere decir que hace con suma velocidad, crea básicamente este sistema de seguridad social que al principio le da plata, o sea, al principio le da mucha plata porque lo canjea por estos bonos ad hoc al 3%, pero a su vez está también prometiendo derechos, sancionando derechos que le corresponde jubilarse con el 80-85% del haber, cuando ya ni siquiera en ese momento ni siquiera la caja está el cálculo actuarial no le da ni siquiera en ese momento. Es decir, que es otro patrimonio del peronismo, donde hay liquidez, transferirla, digamos, a la tesorería, y el peronismo te va a dar, vos cortame, José, porque yo me doy máquina y cortame, pero el peronismo va a tener, lo que es muy importante acá saber, se va a dar lo que también entre José Luis y yo en una discusión, Burr, hablamos del Big Bang del gasto público. Es decir, Perón va a ser, vos tenías que el gasto público estaba en una proporción de 13-14% del Producto Bruto al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poquito más, ponele, si ponés la parte, digamos, consolidada, estás en un 17%, 18%. Y el gasto público consolidado, él se va con un gasto público consolidado del 29%. Permitime, hay esto sin considerar como gasto público los préstamos irrecuperables que dio el IAPI, que son... Sin considerar. Sí. Sin considerar. Si vos sumás... Ni la desfinanciación de las cajas, ni la desfinanciación de las cajas previsionales. No, la mayoría es gasto, esto es gasto corriente, porque... Corriente realizado, digamos, efectivamente,
Exactamente, y eso es impresionante. Entonces vos te subiste al 29%, que es enorme, digamos, para el periodo es enorme, ese tamaño. Luego la Argentina va a volver va a volver a tratar de tener 23, 22, pero a los tumbos. Pero además hay un aumento de la presión impositiva por una serie, digamos, de impuestos distorsivos que están poniendo, que le aumenta del 14 al 22, que sí que tiene 7% que lo tiene que financiar en un país que está en una situación de autarquía completa, aislada del mundo, y obviamente esos 7 puntos, ¿con qué los empieza a financiar? Primero, con básicamente destroza el mercado voluntario de capitales, porque la Argentina tenía un mercado doméstico, eso lo presentamos en un paper con Eduardo Corso, tenía un mercado interesante con las cédulas hipotecarias argentinas, con el crédito argentino interno, que eran los bonos que salían de un banco central más moderno que había puesto Pinedo, digamos, y Bosch, que era un banco mixto, y se transforma prácticamente, la financiación se va a transformar en endeudamiento compulsivo, o sea, viste, meterte, como decíamos, y emisión monetaria. O sea, él es básicamente el padre del principio de la emisión monetaria, y es el lugar donde empieza lo que yo llamo el proceso inflacionario de la República Argentina. Es ahí donde empieza el proceso inflacionario sostenido de la República Argentina. Eso queda claro en el Es libro. muy, muy, muy interesante el capítulo sobre los mercados de capitales, porque justamente va a contramano de ideas que están firmemente establecidas en el imaginario general de la sociedad del día de hoy. El libro dice con toda claridad que si uno saca una foto de cómo estaban constituidos los portafolios de ahorro de los agentes económicos argentinos en 1941, lo que se encontraba era que había básicamente activos en pesos. Y activos en pesos que tenían plazos y tasas sumamente extensos y sumamente competitivos a nivel internacional. En 1941, los depósitos bancarios eran algo así como el 35% del Producto Bruto, y tenías 20 puntos del producto entre cédulas hipotecarias y títulos públicos en pesos. Esto, todo lo que vos acabas de describir, digamos, obviamente hace que al cabo de nada más que 10 años, esto sea historia, haya desaparecido y la sociedad haya iniciado un proceso irreversible de cambio de portafolio en favor de activos dolarizados o propiedades como únicas reservas de valor que pueden de alguna manera eludir la acción depredatoria, digamos, del Estado. Para hacer honor a lo que decíamos al principio, que este es un libro que habla del pasado, pero que se lee con ojos del presente y con el corazón apuntando hacia el futuro, ¿qué elementos subsisten, digamos, de este primer peronismo en la Argentina de hoy? ¿Qué rasgos de la política económica, si Perón hoy renaciera, los vería como algo perfectamente familiar y razonable con respecto a su experiencia del 45 al 55? Vos mencionaste las tarifas, pero hay otros además. No, pero primero, si Perón volviese, viste, bajando de un ovni, lo que le diría a sus correligionarios, o no sé si hay más correligionarios, porque los kirchneristas no creo que sean estrictamente peronistas tampoco, pero digamos, les diría, ustedes esto no lo pueden hacer. Porque la Argentina tenía muchísimo más stocks, era un país muchísimo más rico entonces. Vos mismo lo decís, vos veías qué pasó. Ese grado de profundización financiera o de activos financieros en moneda nacional era el 51% del PBI. Cuando entran, cuando entran los distintos gobiernos peronistas después,
entran con ya grados de monetización y profundización financiera muy, pero muy inferiores. Entonces, ahí tenés un error de cálculo. Si querés robar o si querés licuar, no tenés tanto para licuar. Entonces, obviamente, la resultante es que en algún momento es que el impuesto inflacionario, ceteris paribus, tiene que ser más alto, porque la base sobre la cual vos podés robar es muchísimo más chica, ¿se entiende? O sea, ¿no? Entonces para la misma recaudación fiscal, segundo, lo que es muy parecido es lo que en ese, para mí, gobierno desastroso para lo que es la sustentabilidad y el desarrollo económico futuro que fueron los años kirchneristas, que si vos lo lees mal, parecen años como que decís, viste, qué bueno el primer gobierno de Néstor Kirchner, creció, los superávit gemelos, fueron catastróficos, porque ahí empieza el segundo Big Bang, que es donde vos aumentás de 27 y llega un momento a 43, 42 puntos el gasto público. Entonces, ¿cuáles son las tres formas que vos tenés de financiar eso? Obviamente, sabes muy bien, a través de impuestos, a través, digamos, de un mercado de capitales, o a través del señoriaje que vos tenés porque sos monopolista de emisión del Banco Central. Entonces vos imaginate que estás en una situación en donde vos no tenés acceso a un mercado de capitales, ¿pero por qué? Porque además el mercado de capitales doméstico, como existía cuando lo explota Perón, no existe más. No existe esa capacidad del argentino de, salvo, viste, algunos planes de estabilización, salvo algunos intentos, no tenés esa maturity que vos hablabas, ¿quién se va a colocar a 50 años, viste, en una cédula? Porque eso no lo tenés, y obviamente lo que ha hecho, entonces vos tenés ahí un rasgo, digamos, básicamente peronista. Un rasgo peronista es un rasgo keynesiano exagerado, sin considerar cómo se va a financiar básicamente ese modelo. Y para peor, como vos ya venís con toda esta política de stop and go, que es la herencia del peronismo, porque hay economistas que hablan que el problema argentino es la restricción externa, ¿viste? Como si fuese un mantra y que, bueno, la restricción externa es endógena a las malas políticas que vos hacés. Si vos le vas a poner retenciones del 45% y no le vas a reconocer precios internacionales como se hizo en la primera etapa del Perón que nosotros analizamos, obviamente vas a tener una liquidación de divisas muy, pero muy baja, y no solo eso, sino que vas a tener un frenazo a la innovación, digamos, en la inversión en el sector del agro o del agribusiness. Punto número, o sea, antiexportador total. O sea, la restricción externa en un mundo que tiene una plétora de dólares es un problema autoinfligido. Es un problema autoinfligido. Ese es el primer, o sea, yo diría que hay un punto que es primero, y una visión, yo te diría, retrógrada de lo que es ya era retrógrado el concepto de la industria absolutamente protegida y con tipos de cambios absolutamente diferenciales en aquel momento. Y hoy en día se heredó, bueno, prácticamente lo que uno ve cuando habla con funcionarias, cuando escucha a Paola Español, Martín Culfas y demás, tienen una idea de lo que es la industria o el sector real de la economía totalmente de modé. Totalmente, o sea, volvimos, todo te sirve, lamentablemente este libro te sirve, porque vos le cambiás los años y prácticamente como que lo están relatando los actuales funcionarios. Exactamente. O sea, ojo, lector, le quiero decir que es un libro académico sumamente valioso, ¿no? Pero es como que vos, la retórica de este libro es tremenda, porque pasó a ser fenomenalmente actual. Interviniste en el mercado de financiero, lo destrozaste. Destrozaste al Banco Central, que es básicamente una caja, digamos, de la tesorería. El Banco Central depende del Ministerio de Economía o del presidente o si te descuidas del gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, de autonomía básicamente nada. Tenés una imprevisibilidad fiscal tremenda, tremenda te diría yo.
Es decir, tenés una exacerbación del corporativismo en materia de mercado laboral. No hay nada más alejado en la Argentina que una flexibilización moderna del mercado laboral. Es imposible hoy en día. Bueno, eso lo inicia básicamente Perón, porque Perón va a empezar a cimentar lo que yo denomino un sistema corporativista. Un sistema corporativista significa que más allá de nuestros intereses, cuanto más corporativista, cuanto más oscuro sea, es por eso que funcionen los mercados lo más democrático y lo más atomístico y lo más transparente, y que haya una moneda y que la inflación sea el 2% y no el 50%, es transparente. Ya solo eso te mata, digamos, la corrupción. Este es un sistema corporativista y lo estamos viendo. Lo estamos viendo claramente, es un capitalismo básicamente de amigos. Perón tenía Miranda, ¿viste? Miranda, digamos, tenía otro tipo de amigos que no voy a hacer nombres para tal vez no insultar a nadie. Y esto es muy parecido, lamentablemente hubo una contrarrevolución. Acá algo nos ocurrió en la década del 90, donde yo creo que fue la única oportunidad, a causa de la hiperinflación, de desbloquear este sistema corporativista, y fallamos. O sea, fallamos. Hagamos un segundo de eso. Está perfectamente claro que las condiciones que hacían posible, más allá de cualquier consideración de largo plazo, la puesta en marcha de la economía de Perón del 45 al 55 hoy no están. Sin embargo, el pensamiento de esta gente no se ha actualizado en consecuencia. Seguimos pensando o siguen pensando en instrumentos, ven la realidad con la óptica del año 45, cuando la Argentina es dramáticamente distinta a ese momento. ¿Por qué esto, hasta qué punto, digamos, las ideas peronistas y el éxito político del peronismo ha terminado colonizando intelectualmente a el no peronismo, en términos de que no exista una clara propuesta superadora, alternativa, diferente, que tome en cuenta las lecciones del pasado, tome en cuenta las fragilidades del presente, tome en cuenta lo que se puede y no se puede hacer racionalmente. Cuando uno lee libros como este libro debería ser de alguna forma la norma y el estándar, y está lejos de serlo. ¿Cómo lo ves vos como académico a este problema, a esta especie de default del mercado de las ideas? Es una pregunta espectacular, que no la pusiste en el machete que me mandaste, pero no, se la fuiste elaborando ahora, ¿viste? No, es fundamental lo que estás diciendo. Es fundamental. Vos fijate, que me perdone la audiencia, pero te tengo que hacer una pequeña introducción. El otro día estaba leyendo que se le hace una encuesta, lo que vos decís, a los argentinos, y 70% de las argentinas y argentinos piensan que el Estado es la que va a resolver, ¿viste?, la situación. No sé si leíste esa encuesta, que decís, acá tenemos nosotros, los que pensamos de otra manera, que se puede resolver el fenómeno. Tenemos una tarea en el buen sentido de la palabra, de relato, de mensaje. Tuvimos dos hechos muy malos, digamos, en las cuales la Argentina tuvo una oportunidad. Para mí, te diría que la más dolorosa es básicamente la crisis del 2001. Para mí la crisis del 2001 fue muy dolorosa porque fue un plan con todos sus problemas. No es este el programa, ¿viste?, para analizar algunas de las falencias de esos 10 años, con un montón de shocks internacionales que venían un año tras otro. La tasa internacional de interés no era tan baja como ahora, que 0, era 1, en fin, un montón de problemas. Yo creo que eso lo tomó toda esta ideología, te diría estructuralista, ¿viste?, estatista. Como ven, ahí estuvo el fracaso, ahí se quiso cambiar, ahí se estableció la convertibilidad, estabilidad, inflación 0,
Bueno, ahí están, digamos, la privatización. O sea, se empezó con todo un machaqueo, te diría, ideológico, que además de tipo también anacrónico, ¿viste? Entonces empezó ahí, que vos fíjate que al principio de Kirchner, como Cavallo, yo siempre digo que Cavallo o la convertibilidad los hizo vivir a estos tipos con capital instalado durante 15 años, ¿viste? Perdón que dije estos tipos, pero bueno, a este modelo, al modelo que se agotó ahora volvimos a un stock de capital y lamentablemente la segunda administración que no se dio cuenta, porque la población estaba cansada por otras motivaciones, como bueno, la corrupción, ¿viste? Estaban cansados los kirchneristas, estancamiento económico y lamentablemente, que tampoco creo que es el lugar, ¿viste? Hace su administración, la administración anterior, la de Mauricio, ¿viste? La hace, pero claro, la etiquetan como que es un enfoque más liberal, sin habiendo tenido, ¿viste? Una descoordinación, pero patética, entre la política monetaria, la fiscal, cediendo derechos a los piqueteros, no importa. Hubo un montón de cosas que en el fondo fueron progresistas en el sentido, entre comillas, y entonces vos terminaste con la etiqueta como que se dijo, mira, por segunda vez fracasó el neoliberalismo, ¿viste? Como fracasó con el plan y fracasó. Y bueno, y eso te lleva a que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo mayúsculo para mostrar la racionalidad, lo que significa cómo sale este país adelante, cómo sale a través de la inversión, a través del sector privado, con una moneda estable, cómo podés... Claro, entonces está justamente esta falencia intelectual y se da all across the board, porque hay mucha tentación también en la oposición de tender para simpatizar con este 70% de argentinos que piensa que el Estado, la palabra inclusión, ¿viste? Ese tipo de cosas que está bien, ¿viste? Después podemos ver qué significa inclusión y cómo se logra, porque cada vez disminuye la inclusión, ¿no? Digamos, yo creo que hay falta, digamos, algo coherente y faltan agallas, ¿viste? Faltan agallas de presentar un relato, vos fíjate que en la entrevista yo nunca me canso de decir que si hay un sistema que sacó al mundo de la pobreza a lo largo de los siglos o los años fue el capitalismo. Pero el capitalismo, fue el sector privado y luego obviamente hay bienes públicos o bienes meritorios, el Estado tiene que estar, ¿viste? En un lugar donde el mercado, ¿viste? No puede estar en todos lados, ¿viste? Con la educación privada en Iruya, no puede estar, pero me parece que estamos fracasando desde el punto de vista de enseñarle, y no voy a hacer nombres, pero vos fijate que, y lamentablemente el otro día hubo una entrevista a un encumbrado político que está en el ejercicio, digamos, de las funciones, que lo entrevista a Carlos Pañi, eh, no nombra la palabra, le preguntan sobre la visión de país que tienes adelante, es del arco opositor, no nombra una sola vez la palabra inversión, no nombra una sola vez el sector privado en su visión, no nombra, ¿viste? Una sola vez el tema de la productividad. Yo no te digo, es decir, hay que encontrar una vuelta, no es que no es con nombrar, pero digamos, nombra de que somos riquísimos, está bien, pero bueno, son ricos, ¿viste? Como Nigeria es riquísima también y es pobre, ¿viste? ¿Por qué? Porque tiene un sistema corrupto, un sistema a la Putin, ¿viste? Que es corrupto y que por lo tanto los grupos corporativistas se roban, digamos, esa parte de esas riquezas y no se genera un sistema capitalista. Pero vos, entonces a mí me descorazona un poco, por eso te decía, eh, cuando vos decís hay que tener mucha garra para esto, porque yo soy un convencido de lo que digo, soy un convencido que la estabilidad monetaria, que la previsibilidad fiscal, que creo en el individuo, en la persona, creo obviamente en la cooperación como todos, creo en estos modelos más
¿viste? En la tecnología, en el conocimiento, y creo que es en la educación un cambio radical, pero un cambio, o sea, vos no podés tener que la educación esté dominada por Baradel. No, ¿Me entendés lo que totalmente, te quiero decir? No puede ser. totalmente. O sea, Sergi, vamos a tener que perdón. seguir conversando, porque evidentemente nos han quedado un montón de temas en un montón de temas en el tintero. Sí, Creo que este libro, que entre paréntesis ha tenido un éxito editorial notable en su categoría, según lo que me dicen, sí. es claramente un aporte en la dirección correcta, un aporte en poner en perspectiva las realidades de las consecuencias, digamos, de este tipo de políticas. Creo que explica en grado no menor el estado de cosas actual y bueno, forma parte del herramental con el que es necesario armarse para esta discusión donde lo que está en juego es el futuro. Te agradecemos muchísimo tu presencia. No, muchas Seguramente gracias. invitarte nuevamente para seguir hablando de todas estas cosas que han Y quedado pendientes. lamento que me fui, viste, por la tangente, pero me hice una pregunta tan complicada que es para un seminario de 4 horas, viste, pero supongo que estarán discutiendo en la Fundación Atlas cómo, básicamente, cómo hacer lo que vos decís, cómo puede ser que con resultados tan malos hayan tenido una retórica de convencimiento, ¿no? Para la sociedad argentina de que con eso se logra la justicia social cuando estamos cada vez peor. Así que les agradezco mucho básicamente a todos. Y sí, en cualquier momento que quieran, estoy, José, a tu disposición y a disposición de todas las personas de la Fundación Atlas. ¿Ok? Un abrazo grande. Abrazo, Muchas gracias por muchísimas todo y gracias. nos vemos en la próxima. Gracias.